En este vídeo vamos a hablar sobre números enteros. En particular vamos a hablar de la necesidad que tenemos en nuestro día a día de utilizar números negativos. Los números negativos surgieron porque se presentaban situaciones en las que se requería de otro tipo de números para entender lo que estaba ocurriendo. De hecho, vamos a ver una serie de situaciones en las cuales necesitamos los números enteros o los números negativos en este caso, porque son los que añadimos al conjunto de números naturales, de tal forma que podamos dar una respuesta adecuada a la situación en la que nos encontramos. Los ejemplos pues son los siguientes. Imaginémonos una situación en la que un cliente hace una compra por un valor determinado y el proveedor que le surte de los ítems que compra pues no los tiene todos. Entonces, en cuanto se emita la factura, que a veces ocurre eso, es decir, yo te emito la factura y cuando me lleguen los ítems que te faltan, pues te los doy. Por tanto, en esa situación, como no se han entregado todos los ítems, pues hay un déficit hacia el cliente, es decir, hay una cantidad negativa hacia el cliente. O dicho de otra forma, el cliente necesita recibir más cosas y el proveedor tiene, digamos, en su haber una cantidad de cosas menos, una cantidad de ítems menos. Cuando reciba los que reciba cuando le llegue su pedido, a esa cantidad tendrá que restarle los que tenga que darle a ese cliente. Entonces tiene un déficit negativo, un número negativo. Otra situación es cuando en un ascensor pues queremos indicar las plantas. Por tanto, si tengo plantas de sótano, pues lo más normal es que para indicar que vamos hacia abajo, que nos introducimos dentro de la Tierra, pues pongamos un número negativo. Y finalmente, otra tercera situación, pues la típica de los grados centígrados. Cuando el agua se congela en invierno, pues la temperatura baja y pasamos de 0 grados, que es cuando el agua se congela, y si sigue haciendo frío, pues hablamos de grados negativos. Es decir, la temperatura sigue bajando y tenemos que incluir pues otras cantidades que en este caso están indicando que hace más frío de la temperatura de congelación del agua. Por tanto, como podéis ver, es necesario que definamos un nuevo conjunto de números que nos den solución a este tipo de situaciones. Entre otras, porque aparte de estas tres, hay dentro de las propias matemáticas, tanto como dentro de la vida real, pues hay situaciones en las cuales vamos a requerir de este tipo de números. Este conjunto pues son los números enteros que identificamos con la letra Z. Como veis aquí, una Z con el palo central doble y va a incluir números positivos y números negativos. Es decir, los números que conocemos que son naturales, los que ya conocíamos de antes, y a los que añadimos los nuevos números que nos salen de las cantidades negativas, es decir, los números negativos. Y además, no se nos puede olvidar que el 0 también tenemos que incluirlo en este conjunto numérico. Espero que este vídeo os haya abierto la mente a este tipo de números que, aunque en una primera vista pueda parecernos que son números extraños, pues podéis ver que están a la orden del día y en los quehaceres diarios pues suelen aparecer. Os veo en un siguiente vídeo en el que empezaremos a trabajar con los números enteros. Hasta luego.